Este video es para perforadoras direccionales horizontales Vermeer. Es posible que tenga un modelo de perforadora direccional horizontal Vermeer con componentes de aspecto distinto a lo que muestra en este video. Sin embargo, la mayoría de las funciones de operación de estas perforadoras son las mismas. Cuando se usa debidamente, su perforadora direccional horizontal Vermeer le dará muchas horas de servicio productivo. Está equipada con útiles características de seguridad que ayudan a protegerle contra las lesiones graves. No obstante, las prácticas laborales de seguridad son también una parte necesaria de la prevención de accidentes. Debe tener cuidado y usar el sentido común. Su seguridad y la seguridad de los otros miembros de la cuadrilla dependen de ello. Este video no sustituye la lectura y la comprensión completa y detenida de los manuales del operador y mantenimiento de la perforadora y sus instrucciones de seguridad, y de los letreros de seguridad de la perforadora. Antes de operar la perforadora, lea siempre el manual del operador, vea este video, familiarícese con su contenido y siga las instrucciones. Al ver el video, deténgalo y vuélvalo a reproducir en cualquier momento para repasar la información o consultar el manual del operador. Al ver este video varias veces y consultar el manual del operador, reforzará lo que ha aprendido. Deje hacer funcionar la perforadora direccional horizontal solo a las personas responsables debidamente capacitadas. Familiarícese con los controles, el funcionamiento y el uso de la máquina bajo la supervisión de un operador adiestrado y experimentado. Todos los operadores deben conocer las reglas de seguridad y reglamentos pertinentes, y deben tener la debida capacidad física y mental para poder hacer funcionar la perforadora sin peligro. Indique a cualquier persona que la vaya a hacer funcionar que lea cuidadosamente el manual del operador y estudie este video de operación y seguridad y los fundamentos de perforación direccional horizontal en la guía del usuario. Todo el personal y los operadores de las perforadoras direccionales horizontales Vermeer deben entender lo siguiente: los procesos y procedimientos usados para localizar conducciones subterráneas de servicios públicos, seguridad en el lugar de trabajo, incluyendo barreras de seguridad, ropa de protección y procedimientos de utilización y emergencia, procedimientos de bloqueo de la perforadora y sistema de bloqueo remoto, comunicaciones bidireccionales por radio, transporte de la perforadora, configuración de la perforadora, perforación y escariado, incluida la selección e instalación de herramientas. Consulte el manual del operador para obtener información detallada acerca de los equipos de protección personal requeridos. Entre la ropa requerida se encuentran botas de seguridad aisladas eléctricamente, gafas de seguridad, protección de oídos y casco. Si trabaja cerca de una zona de tráfico, tal vez sea necesario utilizar ropa de alta visibilidad. Los equipos protectores personales aislados eléctricamente ayudan a proteger al operador y al personal en caso de una descarga eléctrica. Los operadores sentados en las perforadoras direccionales de Vermeer tienen que llevar botas aisladas eléctricamente, pero no se requiere que lleven guantes aislados eléctricamente. El operador de los equipos de localización y cualquier otra persona que trabaje sobre el terreno alrededor de la máquina y a lo largo de la trayectoria de la perforación deben llevar botas de seguridad aisladas eléctricamente. Otros miembros de la cuadrilla deben llevar protectores de oído, cascos, gafas de seguridad y botas de seguridad aisladas eléctricamente al trabajar cerca de la perforadora y otros equipos de apoyo. Cualquier persona parada sobre el terreno y en contacto con la perforadora
debe llevar guantes aislados eléctricamente y botas de seguridad aisladas eléctricamente. Esto incluye el personal que carga y descarga barras de perforación. El terreno se puede cargar eléctricamente si se produce una descarga eléctrica. Al colocar la estaca de voltaje en el terreno, lleve botas de seguridad y guantes aislados eléctricamente. Se puede producir un vuelco. Esté alerta y tenga mucho cuidado al operar en cuestas o cerca de zanjas y obstrucciones donde se pueda producir vuelcos. Se pueden producir lesiones graves o la muerte si queda aplastado debajo de la perforadora. No permita que nunca nadie se coloque delante de la perforadora en una cuesta. Antes de arrancar la máquina, revise las comprobaciones diarias del manual de mantenimiento de la máquina. Examine el área alrededor de la perforadora para ver si hay personas u obstáculos antes de conducir o mover la perforadora. Conduzca la máquina a una velocidad correcta para las condiciones del terreno. Algunas perforadoras tienen un asiento para conducir la perforadora. Estas máquinas tienen protectores contra vuelcos y asientos de seguridad. Es importante llevar siempre el cinturón de seguridad al conducir la máquina. Ayudará a protegerle en caso de vuelco, manteniéndolo dentro de la protección de la estructura protectora contra vuelcos. El cinturón de seguridad puesto también le protegerá contra ser arrojado del asiento de la perforadora si cambia súbitamente de posición sobre un terreno desigual. Algunas máquinas tienen controles de desplazamiento de palancas universales montados en la parte trasera de la perforadora. Los controles de desplazamiento de la máquina no funcionan con un operador en el asiento. Algunas perforadoras utilizan control remoto. Permanezca en la parte superior al operar o mover la perforadora. Mantenga el contacto visual con la máquina en todo momento. No admita nunca pasajeros en la perforadora. Los pasajeros pueden caerse. Siga el procedimiento de apagado de la perforadora. Apague la bomba de fluido de perforación. Reduzca la velocidad del motor al ralentí. Espere entre 1 a 5 minutos antes de apagar el motor después de haber operado la máquina a máxima potencia. Consulte el manual del vendedor del motor para obtener información específica. Apague el motor y saque la llave. Vea información completa en el manual del operador y en el manual del motor suministrados con la perforadora. Si está trabajando en la barra de perforación o en las herramientas de perforación en un lugar remoto, lejos de la máquina, siga el procedimiento de bloqueo correcto. A continuación, indicaremos algunos de los pasos para preparar la máquina para el transporte. Consulte información adicional en el manual del operador. Guarde el cable y la estaca de voltaje en el soporte de almacenamiento de la perforadora. Asegúrese de que los retenes de las barras estén instalados en la caja de las barras para impedir que éstas se caigan de la caja durante las operaciones de remolque. Despliegue los brazos de la cargadora de barras hacia el soporte de la perforadora. Gire la consola del operador completamente hacia el soporte de barras de perforación, si corresponde. Doble las barras rojas de los brazos de transferencia hacia adentro para impedir que se dañen. Antes de transportar la máquina en un camión o remolque, lea el manual sobre las informaciones y precauciones de seguridad. Enganche correctamente el remolque al vehículo remolcador y utilice calzos para bloquear las ruedas o conecte el freno de estacionamiento del vehículo remolcador. Asegúrese de que el peso bruto de la perforadora esté en los límites de pesos del remolque y del vehículo remolcador. Cargue y descargue la perforadora con el remolque sobre una superficie horizontal y enganchando al vehículo remolcador.
Consulte en el manual de mantenimiento de las máquinas las especificaciones de tamaño y peso de la perforadora. Al cargar o descargar material sobre superficies resbaladizas, sucias o desniveladas, las máquinas pueden moverse inesperadamente. La máquina puede aplastarlo o golpearlo y provocar heridas graves o la muerte. Asegúrese de que el remolque esté horizontal y de que todas las superficies de cargas estén limpias y despejadas. No intente cargar sobre una superficie de remolque resbaladiza. Utilice movimientos suaves y controlados para los cambios de dirección. Alinee el centro de la perforadora con la línea de centro del remolque para reducir al mínimo los cambios de dirección durante la carga. Conduzca lentamente la perforadora centrándola en el remolque. Pare la perforadora al alcanzar la posición de amarre. La posición de amarre distribuye el peso de la máquina sobre el remolque según las recomendaciones del fabricante del remolque. Baje el estabilizador trasero y el bastidor del soporte de la perforadora. Siga el procedimiento de apagado del manual del operador. Use los puntos de amarre para sujetar la perforadora al remolque, con cadenas y ataduras. Al descargar la máquina de un remolque, asegúrese de que el remolque esté sobre un terreno horizontal y conduzca la máquina lentamente por las rampas. No descargue la máquina si la superficie del remolque está resbaladiza, lo que podría hacer que la máquina se deslice por el remolque. Las perforadoras direccionales horizontales de Vermeer están equipadas con un sistema de presencia del operador. Los sistemas de empuje y rotación no funcionarán en el caso de que se activen dichos controles cuando el operador no se encuentre sentado en el asiento. La finalidad de este sistema es proporcionarle seguridad, pero deben mantenerse en buen estado de funcionamiento. Vea los controles de presencia del operador del mando de desplazamiento en el manual del operador. Pruebe el sistema de bloqueo remoto según el manual del operador. Pruebe los radios de operación y el transmisor de bloqueo remoto a lo largo de la trayectoria de la perforación. El sistema de bloqueo remoto es una herramienta de comunicación y control que permite a un trabajador ubicado en la trayectoria de perforación o en el lugar de salida bloquear directamente la rotación de la barra de perforación, el empuje, la tracción y los controles de flujo de fluidos integrados. El sistema de bloqueo remoto no apagará las unidades de impulsión del sistema de fluido de perforación o compresores de aires autónomos. Estas unidades de impulsión externas deben apagarse y bloquearse manualmente. Compruebe que la bobina de detección de corriente y los conectores de la bobina no estén dañados. Desenrolle el cable de la estaca de voltaje. Asegúrese de que el cable y las conexiones estén limpias y sin ser dañados. Si los conectores de la bobina de detección de corrientes están dañados y o los componentes de la estaca de voltaje, van a dar información incorrecta o no darán información alguna. Lleve guantes aislados eléctricamente y otros equipos de protección personal al insertar la estaca de voltaje. Inserte la estaca en el terreno al menos 1.8 metros o 6 pies en diagonal de la perforadora y no sobre la trayectoria de la perforación. No haga pruebas con la estaca en su asiento de almacenamiento, sobre la perforadora o sobre el terreno. Para que el sistema funcione bien, la estaca de voltaje debe insertarse por completo en el suelo por el que pueda pasar el voltaje para hacer llegar de forma adecuada la diferencia de voltaje entre la perforadora y la conexión a tierra. Si la perforadora está sobre una superficie de asfalto o hormigón, la estaca de voltaje debe estar aún insertada en el suelo. Puede que sea necesario realizar una pequeña perforación para la estaca y humedecer el suelo alrededor de las estacas. Si la perforadora está sobre una superficie dura seca, inserte la estaca
de sin fin en el terreno. Humedezca el terreno debajo de las orugas para aumentar la conductividad eléctrica entre la máquina y el terreno. Todas las perforadoras Vermeer disponen de un sistema de alerta de impactos. Vea información de control de alerta de descarga eléctrica en el manual del operador de la perforadora direccional horizontal. Oprima la tecla de prueba para probar los circuitos de detección de voltaje y corriente. La alarma de la unidad de perforación debe sonar. Si la alarma no suena cuando se oprime la tecla de prueba, el sistema no funciona. Pónganse en contacto con su distribuidor Vermeer. Si suena la alarma, significa que el sistema está funcionando correctamente. Si prueba el sistema después de una posible descarga eléctrica, no se garantiza que se haya producido una descarga. Si cree que se ha producido una descarga eléctrica, siga los procedimientos protección contra descargas eléctricas en el manual del operador de la perforadora. Oprima la tecla Cancelar alarma después de que suene la alarma de descarga y se haya corregido la causa. Si el botón Cancelar no desactiva la alarma, no se mueva de la perforadora hasta que se haya identificado la causa. Use el sistema de bloqueo remoto para bloquear la perforadora antes de trabajar en la barra de perforación o en sus proximidades. Aunque el sistema puede detener estas funciones durante la perforación, la finalidad del sistema es impedir ante todo que se inicien estas funciones. No se valga del sistema de bloqueo remoto como parada de emergencia. Es muy poco probable que la desactivación de las funciones de empuje y rotación puedan hacerse de forma suficientemente rápida para impedir lesiones graves o la muerte. Inspeccione la obra para ver si hay lo siguiente: avisos de conducciones de servicios subterráneos, tapas de alcantarillado, cajas de contactos, aperturas de zanjas recientes, evidencia de posibles instalaciones subterráneas. Examine la obra para ver si hay obstrucciones, condiciones o situaciones que puedan dificultar la operación de la máquina o crear un peligro. Use la información incluida en su manual del operador en combinación con su sentido común al identificar estos peligros y poner en práctica las medidas necesarias para impedirlos. Camina a lo largo de la trayectoria de perforación con el fin de asegurarse de que no haya conducciones subterráneas, posibles causas de interferencias con el localizador y evaluación general del trabajo. Fíjese en los siguientes indicios visuales que podrían indicar la presencia de conductos de servicio: líneas de zanja o depresiones donde haya tierra acumulada de excavaciones anteriores, edificios con instalaciones de luces pero sin sentido de cable superior. Puede haber líneas eléctricas enterradas en la trayectoria de perforación. Reparaciones en el pavimento de la calle, lo cual podría indicar que se ha realizado una excavación para enterrar o reparar una conducción de servicio. Postes con cables que se introducen en la tierra, los cuales podrían alimentar circuitos de detección de tráfico o semáforos. Pozos de alcantarillado, los cuales pueden usarse para las conexiones de las conducciones de servicio, además para las conexiones del alcantarillado. Es probable que las válvulas de cierre de agua y gas sean indicadoras de la presencia de conducciones de servicio en el área. Cuando se hayan marcado las conducciones de servicio o haya evidencia de conducciones de servicio sin marcar, un método de exponer las conducciones consiste en efectuar una excavación en vacío. La excavación en vacío es un método de extracción de suelo por vacío usando agua o aire a presión para quebrar el terreno. Se acepta comúnmente como equivalente o más seguro que excavar a mano dentro de la zona de tolerancia alrededor de las instalaciones subterráneas. Planee con cuidado la perforación antes de comenzar. Consulte en la guía del usuario los fundamentos de la perforación direccional horizontal para obtener información adicional sobre la planificación de perforaciones.
El impacto contra una línea eléctrica puede causar una electrocución. El impacto contra una tubería de gas puede causar una explosión. El corte de un cable de fibra óptica podría dañar los ojos debido a la luz láser. Esto puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Localice las conducciones de servicio antes de excavar. Los conos de seguridad son importantes para proteger al personal de una posible descarga eléctrica. Coloque los conos con los letreros de seguridad apuntando hacia afuera para advertir a los espectadores o a otros trabajadores que se aproximen que no se acerquen al área, ya que podría cargarse eléctricamente. Se proporcionan 4 conos de seguridad. Los conos deben colocarse aproximadamente a 1.8 metros o 6 pies diagonalmente de cada esquina de la máquina. Los fluidos de perforación desempeñan varias funciones importantes que las personas sin experiencia pueden pasar por alto. El fluido de perforación aumenta la eficiencia de la perforación mediante los siguientes puntos: enfriando la cabeza de perforación, retirada de residuos de cortes del túnel, reducción de la reactividad de ciertas formaciones de arcilla, creación de lodos, estabilización de la trayectoria de la perforación, aumento de la lubricidad en terrenos pegajosos, limpieza del material acumulado y suministro de potencia hidráulica a los motores de fondo. Los sistemas de mezcla de fluido de perforación mezclan aditivos de fluidos de perforación con agua y después suministran esta mezcla a la perforadora. La mayoría de los sistemas de mezcla suministran el fluido de perforación a una bomba de alta presión de la perforadora misma. Es esencial disponer de una buena circulación de fluido de perforación de alta calidad del sistema de fluido de perforación para el proceso de perforación direccional horizontal, no solamente para la vida útil de la bomba de fluido de perforación de la máquina, sino también para asegurar el éxito de la perforación. Pónganse en contacto con su distribuidor local Vermeer para obtener información adicional sobre el fluido de perforación y el sistema del fluido de perforación. Evite trabajar en zonas inestables que se puedan derrumbar. Los requisitos específicos para apuntalar y ataludar las paredes de una zanja se encuentran disponibles en diversas fuentes, incluidas las oficinas de seguridad gubernamentales, federales, estatales y locales como OSHA en los Estados Unidos. Asegúrese de ponerse en contacto con las autoridades adecuadas en su área para estos requisitos antes de trabajar. Antes de arrancar la perforadora, lea el manual del operador. Los diferentes modelos de perforadoras tienen distintos requisitos de arranque. Si su máquina está equipada con interruptores basculantes de posición mantenida para las mordazas, al oprimir el interruptor de activación hidráulica se producirá el movimiento de la mordaza si la posición del interruptor de la mordaza se cambió con el motor apagado. Se puede producir lesiones por aplastamiento. No permita que nadie se acerque al área de las mordazas al arrancar la perforadora o activar el sistema hidráulico. Al apagar una perforadora, siga el procedimiento de apagado manual del operador. Estos son algunos de los pasos que deberá seguir. Apague la bomba de fluido de perforación. Disminuya la velocidad del motor a ralentí. Espere entre 1 a 5 minutos antes de apagar el motor, después de haber operado la máquina a la máxima potencia. Consulte el manual del vendedor del motor para obtener información específica. Apague el motor y saque la llave. Para su seguridad y la seguridad de los demás, use el procedimiento de apagado antes de efectuar el servicio, la limpieza, el desatacado o la inspección de la máquina. Si está trabajando en la sarta de perforación o en las herramientas de perforación en un lugar remoto, lejos de la perforadora, siga el procedimiento de bloqueo remoto. Pruebe el sistema de alerta de impactos en la unidad de perforación. El sistema de alerta de impactos está diseñado para hacer sonar una alarma
si se hace contacto con una fuente eléctrica para que se puedan tomar medidas apropiadas. No hace ninguna advertencia antes de efectuar un impacto. No haga funcionar la máquina a menos que el sistema de alerta de impactos funcione completamente. Siga el manual del operador para efectuar pruebas e instrucciones de configuración completos. Al operar la máquina, permanezca sentado con los pies sobre la plataforma en todo momento durante la perforación. Las descargas eléctricas pueden causar la muerte. No se baje de la máquina si se produce un impacto. Mantenga a todos los trabajadores y espectadores alejados de la máquina. El contacto con la unidad de perforación, mientras esté parado sobre el terreno, puede producir lesiones graves o la muerte debido a descargas eléctricas si las estacas de anclaje hacen contacto con corriente eléctrica subterránea. Introduzca las estacas de anclaje solo mientras esté sentado delante de los controles con ambos pies sobre la plataforma. No deje que se acerque nadie a la perforadora cuando se inserten estacas de anclaje en el terreno. Las perforadoras direccionales horizontales de Vermeer están equipadas con un sistema de bloqueo remoto controlado por radio. Cuando se activa, el comando de bloqueo impide que continúe la rotación y el empuje y el flujo de fluido de perforación. El sistema de bloqueo remoto no apagará las unidades de impulsión del sistema de fluido de perforación o compresores autónomos. Estas unidades de impulsión externas deben apagarse y bloquearse manualmente. Encienda el transmisor de bloqueo remoto portátil y pruebe las funciones de marcha y bloqueo. Al oprimir sin soltar el botón marcha verde, durante 2 segundos se transferirán los controles de la función de perforación al operador de la perforadora y se transmitirá un comando para poner la perforadora en la modalidad de marcha. La confirmación de que la perforadora está en la modalidad de marcha viene indicada por la luz verde encendida y la alarma audible sonará durante 2 segundos. Para bloquear la máquina, oprima y suelte el botón bloqueo rojo para transmitir un comando de bloqueo a la perforadora. La luz de marcha verde cambiará de luz continua a luz intermitente hasta que la máquina de perforación envíe una señal de confirmación indicando que la perforadora se ha bloqueado con éxito. Cuando se haya confirmado el bloqueo con éxito de la máquina, la luz verde intermitente se apagará y la luz de bloqueo roja permanecerá encendida de forma constante. Sonarán 3 pitidos cortos, repetidos 3 veces, cuando el sistema remoto haya tenido éxito. Si el sistema de bloqueo no tiene éxito, la luz roja no encenderá. La bocina audible sonará continuamente durante 60 segundos y el transmisor portátil vibrará. Pruebe el bloqueo remoto para ver si funciona debidamente antes de operar la máquina. Este procedimiento de prueba se explica en las instrucciones indicadas en el manual del operador. Es fundamental que exista una comunicación debida para impedir un arranque imprevisto de la sarta de herramienta de perforación. Esto puede provocar heridas graves e incluso la muerte. Use siempre los siguientes requisitos de comunicación. Use radios bidireccionales de buena calidad, con un radio de acción suficiente para permitir comunicarse de forma clara. Pruebe las radios en el sitio para asegurarse de que se oigan las comunicaciones por encima del ruido de fondo. Para evitar confusiones, se debe asignar a una persona la radio del lugar de salida. Se trata de la persona designada que debe comunicarse siempre con el operador de la perforadora. Al enviar un mensaje, incluso al localizar la cabeza de perforación, identifíquese a sí mismo e identifique al receptor por nombre. Esto ayuda a impedir confusiones si hay más de una perforadora operando en la obra. Vea el manual del operador y otros lugares de este video para obtener información de localización adicional. Los mensajes recibidos deben ser confirmados siempre como correctos, repitiendo el mensaje al emisor. El emisor debe requerir siempre la confirmación de que se ha recibido y enviado el mensaje.
Al seleccionar las herramientas para su perforadora, use solo herramientas y accesorios aprobados por Vermeer Corporation. Los modelos de máquinas más grandes usan herramientas que se acoplan directamente a las barras de perforación sin una barra inicial. Las demás perforadoras actuales se fabrican con conexiones de collar hexagonal opcionales. Los sistemas de conexión de collar hexagonal no requieren llaves para tubos ni un dispositivo de desconexión impulsado para cambiar la herramienta. Esto elimina el peligro potencial de resultar golpeado por la llave si se produce la rotación inesperada de la barra de perforación. No reemplace ninguna otra clase de sistema de conexión a menos que esté haciendo funcionar un motor de fondo. Al conectar una herramienta a la cabeza de perforación acoplada directamente o de collar hexagonal a su máquina, no sujete la herramienta ni use la rotación de la máquina para conectar el conjunto de la cabeza de perforación. Siga el procedimiento de apagado de la máquina y después haga girar la herramienta sobre las barras de perforación con la mano o colóquela en la mordaza delantera dependiendo del modelo de la máquina y de la cabeza de perforación. Las conexiones de collar hexagonal deben sujetarse usando el collar hexagonal. Una llave sujetada en la barra de perforación giratoria puede golpearlo. Se pueden producir lesiones graves o mortales. Use siempre la mordaza hidráulica para conectar o desconectar juntas en la máquina. Si empieza a girar la barra de perforación, la llave podría golpearlo y ocasionarle lesiones graves o la muerte. Si hay una llave conectada a las barras de perforación, pueden girar rápidamente y con gran fuerza. Si la llave lo golpea, se puede producir lesiones graves o mortales. Mientras se perfora o se escaría en retroceso, es muy importante estar alejado de cualquier barra de perforación o herramienta de perforación. El enredo en la barra de perforación y en la herramienta de corte giratorios producirá lesiones graves o la muerte. Esto puede ocurrir muy rápidamente y no podrá liberarse una vez que haya quedado atrapado. No lleve ropa holgada, ya que es más probable que quede atrapada en el equipo giratorio. Cuando haya completado la perforación guía, hay algunas precauciones de seguridad esenciales que deben seguirse al cambiar herramientas o instalar el producto por tracción. La barra de perforación giratoria puede causar la muerte. Es posible un arranque inesperado. Bloquee siempre la máquina antes de trabajar en la barra de perforación expuesta o en sus proximidades. Es esencial bloquear la máquina antes de acercarse a la cabeza de perforación, cambiar herramientas o añadir un producto, aplicar una llave u otras herramientas a la barra de perforación, añadir o quitar la barra de perforación, hacer cualquier trabajo en la barra o en las herramientas de la perforadora con el extremo de la salida de la perforación guía o al entrar en un foso de salida. Al usar el sistema de bloqueo remoto, comunique al operador que está tratando de bloquear la máquina. Indique al operador de la máquina que reduzca la velocidad del motor a ralentí. Oprima el botón rojo de bloqueo en el transmisor remoto. Espera hasta oír señales y que se encienda la luz roja de bloqueo, lo cual confirma que se ha producido el bloqueo. Si no recibe una confirmación de que el bloqueo tuvo éxito, debe suponer que las funciones de la perforadora no están bloqueadas. Si existen condiciones que impiden que el transmisor de bloqueo remoto establezca una comunicación con la máquina de perforación, debe bloquear la máquina usando dos radios bidireccionales para enviar un comando de parada al operador de la máquina y requerir la confirmación del mensaje. Apague la máquina, saque la llave de contacto y entréguela en el lugar de la salida, en el cual se efectuará el trabajo en la barra de perforación o en la herramienta de corte. La llave debe permanecer en este lugar hasta que se permita el arranque.
No use nunca la rotación de la máquina para cambiar las herramientas o añadir barras de perforación. Quedar atrapado en el vástago de perforación o en la herramienta de corte giratorio producirá lesiones graves o la muerte. Después de que se haya bloqueado la máquina, puede desconectarse la cabeza de perforación y conectarse el escariador. Igualmente, las conexiones de collar hexagonal no requieren el uso de llaves para tubos ni tenazas. No reemplace las herramientas de collar hexagonal por herramientas no autorizadas que requieran el uso de llaves para tubos o tenazas. Al usar una conexión de collar hexagonal, deslice hacia atrás el collar hexagonal y gire la cabeza de perforación con la mano para quitarla. Si su herramienta está equipada con una conexión acoplada directamente, como al usar un motor de fondo, será necesario usar un dispositivo de desconexión portátil para aflojar la junta entre la barra de perforación y la herramienta. Se recomienda utilizar un dispositivo de desconexión Vermeer disponible en su distribuidor Vermeer. El dispositivo de desconexión portátil de Vermeer elimina el uso de llaves para tubos o tenazas. Su longitud compacta reduce la posibilidad de ser golpeado si el vástago de perforación gira de forma inesperada. Antes de conectar un escariador, compruebe para asegurarse de que la unión giratoria esté funcionando debidamente. La unión giratoria debe estar debidamente lubricada y poderse girar libremente con la mano. Se pueden producir lesiones graves o la muerte en caso de ser golpeado por una barra o un producto que dé sacudidas. No use nunca un grillete al conectar una unión giratoria al escariador. El grillete no mantendrá la unión giratoria alineada con el escariador y puede dar sacudidas descontroladas y hacer girar la barra de perforación o el producto que sigue. Quedar enganchado en la barra de perforación giratoria puede ocasionar lesiones graves o la muerte. La barra giratoria que sigue puede dar sacudidas y golpearlo. Es necesario una unión giratoria que funcione debidamente para evitar que gire la barra de perforación o el producto que sigue y se vaya a instalar. Al comprobar si la unión giratoria gira libremente, tal vez sea necesario usar una herramienta para aflojar la unión giratoria si no se ha usado durante cierto tiempo, pero después debe poder girarla con la mano. Si no puede girarla con la mano, o si las barras de perforación o el producto que siguen conectado a la unión giratoria giran a lo largo de la excavación, la unión giratoria debe reemplazarse o repararse. Al conectar un escariador que gire en las barras de perforación, asegúrese de limpiar y lubricar las roscas. Después, gire el escariador y la unión giratoria con la mano y deslice el collar hexagonal. Si su máquina usa herramientas de acoplamiento directo, bloquee la máquina y use llaves para tubos a fin de apretar el escariador. Consulte el torque de apriete correcto en el manual del operador de la máquina. Al conectar un escariador pesado, se recomienda usar un portador de escariador Vermeer como este. Permite levantar y colocar el escariador de forma conveniente para la conexión con las barras de perforación. Además, facilita la conexión de la herramienta de collar hexagonal o acoplamiento directo girando con la mano. Al escariar de forma preliminar, las barras de perforación siguen a menudo detrás de un escariador más pequeño antes de tirar de un escariador más grande y el producto final. Al añadir barras de perforación, un método consiste en montar tantas barras de perforación en el terreno tan pronto como sea práctico antes de conectarlos al escariador. Use un dispositivo de desconexión portátil o llaves para tubos a fin de apretar cada junta al valor de torque indicado en el manual del operador de la máquina. Haga esto antes de conectar las barras de perforación al escariador. El siguiente paso es conectar un adaptador de reciclador de barras a la primera barra.
Instale después un escareador con una unidad giratoria que funcione debidamente al adaptador del reciclador de barras. Si usa un escareador sin una unidad giratoria integrada, conecte una unidad giratoria entre el escareador y el adaptador del reciclador de barras. Con la máquina bloqueada, conecte la barra de perforación que sigue al escareador. Algunas uniones giratorias externas pueden alinearse incorrectamente con el escareador. Si la unión giratoria no está directamente alineada con el escareador, es posible que no gire de la forma prevista. En vez de eso, podría girar como una manivela, haciendo que el producto gire y dé sacudidas. No use esta clase de unión giratoria. En vez de eso, use una unión giratoria de articulación limitada. Esto mantendrá la unión giratoria alineada con las barras de perforación. Al tirar de las barras de perforación que sigue, tal vez sea necesario detener el proceso de tracción y añadir unas barras de perforación adicional a continuación. Asegúrese de que la máquina esté bloqueada y conecte las barras de perforación usando un dispositivo de desconexión portátil o llaves para tubos. Las llaves para tubos pueden usarse en este caso siempre que la máquina esté bloqueada y haya una unión giratoria instalada que funcione debidamente. Un método alternativo de hacer la configuración para el escareado preliminar usando las barras de perforación que sigue es detener la rotación cuando salga del suelo la perforación piloto. Coloque la broca de perforación en la posición de las 12 horas en punto, de modo que la broca se deslice por la superficie cuando se empuje. Después, sin girar las barras de perforación, siga empujando mientras se añade unas barras adicionales a la máquina hasta que se extienda la longitud deseada de las barras de perforación pasando por el punto de salida. Esto permite utilizar las mordazas hidráulicas de la perforadora direccional para apretar todas las juntas de las barras de perforación en la máquina, en vez de usar llaves para tubos en el extremo de salida de la perforación. También reduce el tiempo pasado manipulando las barras de perforación. Cuando haya determinado dónde se instalará el escareador en la barra de perforación, coloque o soporte las barras de perforación que siguen para eliminar los esfuerzos de curvatura en la junta donde se vaya a separar las barras de perforación. Después bloquee la máquina y use un dispositivo de desconexión portátil para aflojar las juntas. Cuando se haya aflojado la junta, quite el sistema de desconexión portátil y asegúrese de que no haya herramientas conectadas a las barras de perforación. Asegúrese de que no haya nadie cerca de todas las barras de perforación. Después, use la máquina perforadora para girar lentamente en sentido inverso hasta que la junta se separe por completo. Después, sin girar, tire lentamente de las barras de perforación hasta que se disponga de una separación suficiente para insertar el escareador y la unión giratoria. Como en el método anterior, bloquee la máquina e instale el escareador, la unión giratoria, el reciclador de barras y las barras de perforación que siguen. Ahora está listo para empezar a jalar. Pida a todos los trabajadores que salgan del área y comunique al operador de la máquina que está listo para empezar a jalar. Después de que el operador de la máquina confirme el mensaje, oprima sin soltar el botón de marcha durante 2 segundos para permitir la operación. Si la máquina estaba bloqueada, llevando la llave de encendido al lado de salida, haga que todos los trabajadores salgan de las barras de perforación y devuelvan la llave al operador de la máquina. El operador debe solicitar permiso para reanudar la operación y requerir confirmación del mensaje antes de reanudar la operación. En cualquier momento en que añada una barra de perforación adicional, debe usar esta parada y volver a empezar el procedimiento usando el sistema de bloqueo remoto o llevando la llave al lado de salida. Repita esta secuencia tantas veces como sea necesario, hasta que el escareador llegue a la máquina. Recuerde,
Un escariador expuesto en el lado de salida puede desplazarse rápidamente hacia un lado si se da comienzo a la rotación mientras esté sobre el terreno alejado del agujero o un pozo de salida. El enriedo en las barras de perforación y en la herramienta de corte giratorio producirá lesiones graves o la muerte. Cuando el escariador esté en el pozo de salida, puede iniciar la tracción con rotación. Confirme que todos estén alejados del pozo de salida, del conjunto de perforación y de las herramientas de corte, y que no haya llaves, tenazas o dispositivos de desconexión conectados a los anteriores. Cuando haya terminado todo el escariado preliminar, asegúrese de que la máquina esté bloqueada y conecte el tirador del producto final a la unión giratoria. Asegúrese de que la unión giratoria gire libremente como antes. No se acerque al producto siendo instalado en la perforación. Cuando el trabajo esté completo y sea el momento de retirar la máquina de la obra, asegúrese de que esté debidamente limpia y libre de peligros. El agua a alta presión puede penetrar en la piel. Se pueden producir lesiones graves. El fluido inyectado debajo de la piel tiene que ser extraído inmediatamente por un cirujano que esté familiarizado con este tipo de lesiones. No apunte las boquillas al cuerpo. Después de cada perforación, limpie y almacene las barras de perforación. Enjuague todo el fluido de perforación del sistema. Lave la máquina. Pliegue las barreras de los brazos de transferencia de barras y asegúrese de que los retenedores de las barras estén instalados en las cajas de barra para impedir que las barras de perforación caigan de la caja de barra durante el remolque. Para obtener información adicional, consulte el manual del operador y la sección de preparación para el transporte en este video. La planificación es uno de los elementos más importantes para tener éxito en una perforación. La trayectoria de la perforación planificada debe tener el mínimo número de curvaturas posibles. Esto prolonga la vida útil de la barra de perforación y reduce al mínimo los problemas de tracción. Consulte en la guía del usuario los fundamentos de la perforación direccional horizontal para obtener información adicional. El posicionamiento de la máquina inicial debe ser lo suficientemente lejos del punto de entrada como para que se pueda obtener la profundidad de perforación máxima sin curvas excesivas en las barras de perforación ni el producto que se vaya a instalar. La distancia entre el borde delantero de la máquina y el punto donde la barra de perforación penetra el terreno debe ser lo más corta posible. Una vez que se hayan curvado las barras excesivamente, la barra puede fatigarse de forma permanente, arriesgando la rotura de la barra de perforación en el interior del agujero. Si se crea una curva cerrada en la trayectoria de perforación, girando en exceso, todas las barras de perforación que pasen por esta curva también se fatigarán. Es importante planificar una holgura adecuada de las conducciones de servicio y de los obstáculos subterráneos. Mantenga las holguras especificadas por las autoridades reguladoras. La holgura mínima tiene que tener en cuenta el diámetro escariado final y el radio de curvatura de la perforación guía. La posible migración del escariador de la perforación guía hacia la conducción debido a un cambio de dirección excesivo a un radio cerrado también se debe tener en cuenta al establecer las holguras. Los escariadores son utilizados para instalar el producto final, jalando del mismo. Una de las funciones del escariador es ensanchar el túnel de perforación hasta un tamaño lo suficientemente grande como para permitir la instalación del producto final. El segundo objetivo del escariador es mezclar los residuos de cortes del escariador con el fluido de perforación para crear un lodo. Consulte en la guía del usuario los fundamentos de la perforación direccional horizontal para obtener información adicional.
Generalmente, al jalar de un producto de diámetro más pequeño, el diámetro del escariador debe ser aproximadamente 1.5 veces mayor que el diámetro exterior del producto. Para productos finales de 25.4 centímetros o 10 pulgadas o mayores, generalmente es suficiente un escariador 1.3 veces mayor que el producto final. La idea general es disponer de un volumen de perforación que sea aproximadamente un 50% mayor que el volumen del producto. Algunas perforadoras direccionales de Vermeer están equipadas con una grúa. Los conocimientos y las capacidades siguientes son: conocimiento de todos los códigos de seguridad y reglamentos del gobierno correspondiente relacionados con la operación de este equipo, familiarización con los equipos y todas las funciones de control, leer y entender las instrucciones de operación. Consulten el manual del operador de la perforadora direccional horizontal de Vermeer y el manual del operador de la grúa para obtener información adicional. No deje nunca que la máquina o la grúa quede cerca o se ponga en contacto con el tendido eléctrico superior con corriente. Las descargas eléctricas pueden causar la muerte. Una grúa en contacto con el tendido eléctrico o en sus proximidades producirá una descarga eléctrica en la máquina. Aléjese si la grúa está cerca del tendido eléctrico superior. No suba nunca la grúa cerca de un tendido eléctrico superior con corriente. Si el operador de la grúa desconoce el voltaje del tendido eléctrico o del dispositivo, entonces tiene la responsabilidad de ponerse en contacto con la compañía de servicios eléctricos para obtener dicha información y usarla en la configuración de levantamiento. Suponga que todo el tendido eléctrico está conectado a menos que haya un propietario de esas líneas o las autoridades de compañía eléctrica verifiquen que estén sin corriente. Use siempre ganchos equipados con un fijador, a menos que un fijador no sea práctico o represente un peligro en su aplicación en particular. Los fijadores retienen artículos como eslingas y cadenas en condiciones destensadas. Antes de operar la grúa, efectúe una inspección preliminar. Algunas de las cosas que debemos buscar son las siguientes: fugas hidráulicas y problemas mecánicos. Verifique que la grúa tenga un seguro. Mire si hay torceduras, grietas o daños. Compruebe si hay eslingas y accesorios de levantamientos desgastados o dañados. Lea y entienda todos los letreros de seguridad antes de operar la grúa. Entre las operaciones de seguridad se incluyen las siguientes: no coloque una carga por encima de una persona. No se permite a nadie debajo de una carga. Al levantar una carga, manténgala tan cerca del suelo como posible. La mayoría de las operaciones de levantamiento pueden realizarse sin elevar la carga a una gran altura. Detenga todas las operaciones de la grúa con una señal de cualquier persona. En Estados Unidos, OSHA requiere que se confirme la ubicación estimada de los conductos subterráneos de servicios públicos antes de comenzar una excavación u operación de perforación subterránea. El contratista es responsable de exponer cada línea de servicio público próxima a la trayectoria de perforación. Este es el único método fiable para determinar exactamente la ubicación del conducto existente. Los fosos de exposición deben exponer completamente la conducción de servicio. Los servicios One Call marcarán la trayectoria de un conducto existente, pero no verificarán su profundidad. Esto es responsabilidad del contratista de perforación direccional. Asegúrese de ponerse en contacto con los localizadores de conducciones de servicios locales según sea necesario en la ubicación del trabajo. Hay diferentes tipos y marcas de receptores de localización, transmisores y pantallas en el mercado. Pónganse en contacto con su distribuidor Vermeer para obtener información adicional.
La capacidad de localizar la cabeza de perforación es necesaria para el éxito de cualquier perforación. El uso de técnicas de localización incorrectas puede provocar la pérdida de la cabeza de perforación o hacer que salga por un lugar incorrecto, o no alcanzar el objetivo final. Las técnicas de localización apropiadas también contribuyen a evitar las conducciones de servicio. Asegúrese de que no se acerque ninguna persona no autorizada. Si la superficie del terreno se carga eléctricamente, se puede producir lesiones graves o la muerte. El operador del localizador y el operador de la perforadora deben caminar juntos a lo largo de la trayectoria de perforación planificada. Encienda el receptor de seguimiento, pero deje el transmisor apagado. Fíjese si hay variaciones de intensidad de las señales o cualquier otra indicación o lectura inusual y marque estos lugares. Fíjese si hay indicaciones de excavaciones anteriores como depresiones en el terreno, pedestales, desnivelados, orificios de salidas, etc. Los localizadores más usados son los sistemas de posición. Los sistemas de posición constan de dos componentes principales, un receptor y un transmisor. El transmisor cabe dentro de la cabeza de perforación y envía una señal que es captada por el receptor. Los sistemas de posición requieren que el operador del localizador lleve sujeto el receptor mientras camina por encima de la cabeza de perforación para determinar la profundidad y la posición de la misma. No se arrodille nunca sobre el terreno al caminar por una trayectoria de perforación. Sus rodillas no están protegidas y una descarga eléctrica podría causar lesiones graves o la muerte. El operador del localizador debe llevar botas aisladas eléctricamente, gafas de seguridad, protectores de oídos, cascos y ropas de alta visibilidad al trabajar en carreteras o en sus proximidades. Los localizadores reciben una señal de un transmisor alimentado por pilas instalado en la cabeza de perforación. Es crucial leer el manual del operador para cada tipo de localizador que se usará y para entender completamente la operación debida de este sistema. Algunas máquinas usan seguimientos guiados por cables. Vea más detalles en el manual del operador o pónganse en contacto con el distribuidor Vermeer para obtener mayor información. Hay dos tipos de interferencia que debe considerar al usar un receptor de localización: interferencia activa e interferencia pasiva. La interferencia activa puede deberse a cualquier cosa que emita una señal o genere su propio campo magnético. Entre estas se incluyen líneas eléctricas enterradas, circuitos de corrientes de semáforos, aeropuertos y cercas invisibles, como otras cosas. La interferencia activa puede causar lo siguiente: intensidad de señal y lecturas de profundidades irregulares, pérdida de datos de inclinación y orientación, calibración inexacta del receptor, lo que ocasiona errores de profundidad. Un ejemplo de interferencia pasiva es la armadura de hormigón, que puede deformar la señal procedente del transmisor, haciendo que sea difícil que el receptor lea la señal de modo correcto. Otros ejemplos son cercas de metal, vehículos estacionados en las proximidades y agua salada. Entre los efectos posibles de la interferencia pasiva se incluye lo siguiente: las profundidades pueden parecer mayores de lo que realmente son, toda la información puede estar bloqueada, la posición de la cabeza de perforación puede ser incorrecta. Aunque el agua salada no crea interferencias, absorbe y debilita la señal. Esto hace que el receptor estime que la cabeza de perforación está a mayor profundidad de lo que realmente está. Cada máquina viene con un manual de mantenimiento. Proporciona información de mantenimiento importante que debe seguirse para lograr una operación eficiente y prolongar la vida útil de la máquina. Si sabe o sospecha que hay algo mal en la máquina,
déjela de usar y póngase en contacto con su distribuidor Vermeer. No arriesgue su seguridad continuando el uso de una máquina que necesita mantenimiento o reparación. Este es el final de la sección del video sobre procedimientos de operación y seguridad para perforadoras direccionales horizontales de Vermeer. Las prácticas seguras al trabajar con una máquina de perforación horizontal direccional son una parte importante para la prevención de accidentes. Cumpla su parte al seguir estos procedimientos para su seguridad y la de sus compañeros de trabajo. Muchas gracias por ver este video. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con su distribuidor Vermeer o un especialista certificado de perforadoras direccionales horizontales de Vermeer.